Mateo capítulo 5, vamos a leer los versículos 13 al 16. Es ahí donde vamos a continuar nuestra serie expositiva en el Sermón del Monte, que es la serie que comenzamos hace algunas semanas atrás y vamos a continuar en ella. Y esta mañana vamos a leer estos versículos de donde el Señor va a extraer o nos va a proporcionar un principio sumamente importante a través de estas metáforas que Él utilizó en estos versos. Leamos la palabra del Señor, Mateo 5, 13 al 16. ¿Lo encontraron? Ok. Leemos entonces la Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte para escucharte, para oírte a ti, Señor, lo que tú quieres hablarnos a nosotros en este tiempo, después de haber dejado esta revelación gloriosa de lo que es tu santa palabra. Por favor, edifica tu iglesia. Tu pueblo, Señor, necesita la instrucción de tu palabra. Por favor, ayúdanos y háblanos en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, alimenta tus corderos, Señor, por favor. Amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias, hermanos. La sección que acabamos de terminar la semana pasada o el domingo pasado más bien, nos describe, por así decirlo, el proceso de conversión de una persona. Ustedes saben que el proceso de conversión primero es la convicción de pecado que viene a nosotros, que obra el Espíritu Santo en nosotros y nosotros vemos nuestro pecado y hay una respuesta que hemos dado a esa convicción que el Espíritu Santo puso en nosotros y es el arrepentimiento. Después de esto vino el volvernos a Cristo, el estar confiando en Él, confiar en su soberana voluntad, confiar en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso es lo que nos lleva a nosotros también y resulta en una vida nueva, una vida donde nosotros buscamos la forma, por así decirlo, de agradar al Señor. La semana pasada terminamos esto, el domingo anterior concluíamos esta sección de las bienaventuranzas que en lo personal fue de gran edificación para mi vida mientras lo preparaba. Hay que decir, cada vez que nos veníamos aquí y escuchábamos la palabra del Señor y hemos visto estas bienaventuranzas una tras otra y el Señor, hermanos, quiere que de alguna manera los creyentes tengan en cuenta desde el principio. Él habló esto desde el comienzo para que ellos entendieran que ser creyente, que ser cristiano no es simplemente venir a la iglesia, que esto es bastante importante, como les vuelvo a repetir, porque la palabra de Dios está llena de ello. Y es importante, pero no solo significa estar aquí, sino también vivir una vida que glorifica su nombre. Entonces, el estilo de vida que acompaña esta conversión y todas las cosas que se desglosan de la vida de arrepentimiento, que esta es una vida constante. El arrepentimiento no es que solo eso ocurre una vez y ya, esto es constante. Por eso es que el texto dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. Son aquellos que no solo reconocen una vez que no se pueden salvar a sí mismos, sino que reconocen una y otra vez que no se pueden salvar a sí mismos y que pecan constantemente. Entonces, en esta sección que terminamos, nosotros, Dios o el Señor Jesucristo describe el proceso de conversión, el estilo de vida que acompaña esta conversión y hasta dónde debemos estar dispuestos a seguir al Señor. Usted debe estar dispuesto a darlo todo por el Señor. Él lo dio todo por nosotros. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él sufrió azotes, Él fue perseguido, desechado, ignorado, fue vituperado, calumniado. ¿Qué más podríamos decir? Al Señor, el Señor más bien sufrió de todas esas cosas, que por supuesto Él dijo, si ustedes son míos, y el mundo no los va a querer a ustedes tampoco. El mundo los aborrecerá porque se parecerán a mí. Entonces, esto es lo que el Señor quiere seguir describiendo a lo largo de estos capítulos conformados por el 5, 6 y 7 de esta sección, o más bien de esta serie que comenzamos del Sermón del Monte. En este discurso el Señor comienza hablando de cómo es que llegamos a Él, cómo ocurre esta conversión, los resultados de esa conversión, pero ahora también va a hacernos observar cómo es que se evidencia esta conversión en nosotros, cómo es que vamos a vivir esa vida, el estándar de vida de los súbditos del rey.
Eso es lo que hace aquí el Señor Jesús. Y en lo que sigue del Sermón del Monte, Jesús pasa a mostrar cuál debe ser el estándar de nuestra vida, la altura de nuestra vida, qué medida nosotros debemos vivir como cristianos. Y eso es lo que el Señor describe aquí. Nosotros somos ciudadanos de un reino y tenemos un rey, y nuestro rey demanda lealtad hacia él. Y centrándonos en nuestro pasaje, el Señor resume esto, por así decirlo, en cuatro versículos. La función, en estos 4 versículos, describe el Señor la función de los creyentes en el mundo. ¿Cuál es nuestra función? Puede ser bien descrita como influencia. El texto dice que somos la sal, que somos la luz. Eso es prácticamente lo que el texto nos quiere decir, es que es algo influenciable, algo que nosotros estamos haciendo. En eso se centra el Señor, y en esto se resume todas las bienaventuranzas, queridos hermanos. Después de haber descrito todas esas bienaventuranzas que por naturaleza todo creyente posee, que es feliz y dichoso, y el Señor procura esa felicidad completamente distinta a la del mundo, entonces ahora el Señor pasa a decirnos: ustedes son la sal, ustedes son la luz de este mundo, ustedes son los que hacen la diferencia en este mundo. Es lo que el Señor está diciendo. John MacArthur, hablando con relación a esto, dice que cualquiera que viva de acuerdo con las bienaventuranzas funcionará como sal y luz en el mundo. Fin de la cita. Y en esta mañana, por supuesto, hablaremos precisamente de esto, de que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Ese es el tema que vamos a estar trabajando en esta mañana. Somos la sal y la luz del mundo. Muy bien, entonces centrémonos en este pasaje y leamos, hermanos, el versículo 13, donde el Señor Jesucristo hace esta afirmación. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Voy a comenzar por aquí. El principio es el mismo. Se trata de influencia, se trata de influenciar a este mundo, se trata de impactar este mundo, de hacer la diferencia en este mundo, de hacer la diferencia en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, de hacer la diferencia donde quiera que nosotros estemos, que donde quiera que haya un cristiano se note que hay alguien allí que es creyente, que hay alguien allí que hace la diferencia. Eso es importante. Por supuesto, hermanos, eso nos hará ver mal, eso nos hará ver personas cuadradas. Algunos pensarán de esa manera, algunos pensarán que nosotros nos creemos mucho o más importantes o más grandiosos o merecedores de las cosas de Dios. Nosotros, siempre y cuando estemos viviendo bajo el manto de las bienaventuranzas, nosotros vamos a poder ser esa diferencia en este mundo. Ahora, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a sus discípulos. Tengan en cuenta esto. En el contexto que nosotros tenemos en el versículo 1 del capítulo 5, el Señor dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Observen esto, hay una multitud allí, pero el Señor Jesucristo se centra en sus discípulos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo podrá vivir bajo este estándar. No todo el mundo podrá obedecer lo que el Señor pasará a decir. De hecho, al finalizar el Sermón del Monte dice que cualquiera que haga digo esto otra vez. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y así sigue describiendo cómo es la prudencia, que hizo su casa sobre la roca y vinieron los ríos, soplaron los vientos y la casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que oye estas palabras y las hace es sabiduría en práctica, conocimiento en práctica. Eso, hermanos, es lo que el Señor Jesucristo quiere llevarnos a nosotros. No es legalismo, no es meramente, hermanos, moralismo. Se trata de cristianismo en práctica. De eso se trata este versículo, de la influencia que nosotros estamos llevando a este mundo, de la influencia que le estamos llevando a esta sociedad, que ustedes pueden notar a medida que la sociedad se desarrolla, a medida que la ciencia aumenta, a medida que la tecnología crece, a medida que los seres humanos se multiplican, la perversión y el pecado aumentan a pasos agigantados. Y hoy es tan fácil pecar, hoy es tan fácil hacer lo malo, hoy es tan fácil dañar la integridad de otro, hoy es tan fácil darle la espalda a Dios.
Siempre ha sido, hermanos, eso, pero ahora con muchas más herramientas a nuestra merced. Y el Señor Jesucristo, dirigiéndose a sus discípulos, Él les dice: ustedes son la sal de la tierra. Quiero aclarar una cosa. El versículo dice vosotros. Ustedes saben que la Reina Valera fue traducida por unas personas españolas. Y el lenguaje está usado en español, es de España, no de nosotros en el castellano. La nueva traducción viviente y las otras, hermanos, son otras Biblias que son buenas, pero no para interpretarlas. Pero estas, como la Reina Valera y la Biblia de las Américas, que esa sí está directamente en castellano, esa nos sirve muchísimo. Y en esa Biblia dice: ustedes son la sal de la tierra. El Señor en este texto se refiere a sus discípulos y que de alguna manera ellos pudieron comprender perfectamente qué es lo que el Señor estaba diciéndoles. Ahora, definamos el uso y definición de la sal. Bueno, el uso en la Biblia de la sal es muy importante. La sal se usaba como condimento en las comidas, es algo que aún continuamos haciendo ahora. Usted no parte un aguacate y se lo come sin sal, o parte un mango y no se lo come con sal. La sal es importante. Le echa los frijolitos, se lo echan cualquier comida, usted le echa sal, un huevito frito, lo que sea. Usted le echa sal porque la sal le da sabor a su comida. Entonces, el uso en la Biblia, nosotros vemos en Job 6:6 que se usaba para condimentar las comidas. Para eso se usaba la sal en aquel tiempo. Pero tenía no solo ese uso común como nosotros, se usaba también en los sacrificios hechos en el altar de Dios. Levíticos 2:13 y Esdras 6:9 describen cómo la sal se utilizaba para poder dedicar a Dios esos sacrificios. También era usada como ingrediente del incienso sagrado. Éxodo 30:35 nos dice eso. Entonces, hermanos, como pueden ver en la Biblia, la sal era sumamente importante, valiosa. No es como la sal que nosotros hoy tenemos, es decir, la sal hoy nosotros la compramos a montones, es muy barata. En este tiempo costaba encontrar sal, era difícil encontrar sal. Entonces la gente lo tenía en alta estima y el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, lo usaba para poder servirse de los sacrificios que eran dedicados a Él. Se usaba también, hermanos, la sal, este otro uso que se le daba a la sal, para hacer estéril el campo del enemigo. Es decir, se salaba el campo del enemigo y era como una maldición echada a esas personas. Ahora, hay unas sectas por ahí, hay personas, hermanos, que usan la sal para ese fin, que no sé, salan un lugar para quitar los demonios, la mala vibra, no sé, cosas que hacen, hermanos, totalmente extrañas fuera de la palabra del Señor. Pero en ese tiempo se usaba la sal para hacer estéril el campo del enemigo. Muy bien, la sal en su definición científica química, la sal, hermanos, en su forma básica es un mineral cristalino, procede de las minas o de la evaporación del agua de mar, así se obtiene la sal. Pero los componentes que, valga la redundancia, componen la sal es el sodio y el cloruro. Y estas están compuestas por un 39.3% de sodio y un 60.7% de cloro en la mesa. Y le agregan yodo, por supuesto. Ustedes saben que la sal es yodada en la mesa y está lista para su uso, formando una estructura cristalina cúbica mediante un proceso de ionización. Entonces se produce la sal. Y ahí está la sal. Y es neutra y es esencial para el organismo. Si usted llora y prueba sus lágrimas, son saladas. Los fluidos del sistema de circulación de desechos, usted puede también comprobar que los orines son también salados. Nosotros tenemos sal en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué relación el Señor Jesucristo está llevándonos a comprender en este texto? ¿Por qué Él dijo esta expresión o esta afirmación? El Señor no les está a ellos preguntando si quieren ser sal. Él de entrada les dice y presupone: ustedes son la sal. Eso afirma Él. Él no está preguntándoles si ellos quieren ser la sal. Ustedes son la sal, dice el Señor. Y habiendo nosotros observado qué es lo que hace la sal o para qué se usa, ustedes pueden ver que para los antiguos israelitas la sal era sumamente importante. Era sumamente importante.
La sal entonces era valiosa en ese tiempo, era importante tener sal. Ahora, la declaración que Jesús hace, vean aquí, vosotros, este es un pronombre plural que usa en ambas metáforas. Pueden ver en el versículo 14 que él vuelve a decir vosotros en ese texto, o ustedes como lo usamos en el castellano. Ustedes son la sal, y usa un verbo en tiempo presente también, algo continuo, que él está diciendo, esto es algo que ustedes son siempre. En otras palabras, lo que el Señor está describiendo a sus discípulos es que ustedes son la diferencia todo el tiempo. Ustedes son la diferencia siempre. Esto es algo constante, no es un día ni dos, todo el tiempo, desde el momento de la conversión, desde el momento en que vienen a la luz, desde el momento en que ustedes tienen un significado, un sentido en su vida. Ustedes son los que van a transformar esta tierra. Y él declara, ustedes son la sal. Jesús se centra en sus discípulos diciéndoles, ustedes son la sal. Y esto significa un estilo de vida de influencia, un estilo de vida de influencia llevado a cabo en este mundo. En este mundo, hermano. No somos del mundo, pero estamos en este mundo. Eso es claro, y nosotros debemos entender que el Señor nos ha dejado a nosotros como representantes, sus discípulos, sus apóstoles y sucesivamente toda la iglesia a lo largo de los siglos, y ahora nosotros y en cada iglesia local, como veíamos ayer la reunión de iglesias allá, todos nosotros, hermanos, formamos el cuerpo de Cristo, formamos la iglesia universal. Y eso significa que todos nosotros, hermanos, tenemos un estilo de vida de influencia. De eso se trata esto, el cristianismo, de la diferencia que hacemos en el mundo. La sal de la tierra, a eso se refirió el Señor. Y como ya vimos, la sal tenía varios usos en la antigüedad. La sal siempre ha sido valiosa antiguamente. Los griegos, por ejemplo, la llamaban divina a la sal. Los romanos sostenían que, a excepción del sol, nada era más valioso que la sal. De hecho, un soldado romano recibía su pago con sal. Le pagaban con sal a un soldado romano porque era sumamente valioso. Algunos han sugerido con relación a este pasaje, algunos estudiosos de la Biblia, dicen que lo blanco de la sal puede significar la pureza, que debemos ser puros. Otros han dicho que es el sabor, que es algo propio e intrínseco de la sal. Los cristianos entonces le dan sabor al mundo. Esto, por supuesto, puede parecer, puede significar un poco, pero ya veremos eso, porque es algo que el mismo texto nos describe. El escozor, por ejemplo, el ardor, cuando usted echa sal en una herida suya o le cae sal en los ojos, ¿qué pasa? Le arde. Entonces, el creyente, según los estudiosos, los cristianos, entonces hacen arder a este mundo, es decir, incomodan a este mundo. La presencia de un cristiano incomoda en el mundo. Y ustedes acabamos de ver de que el Señor Jesucristo dijo que somos bienaventurados cuando padecemos persecución, y la persecución no vino sino porque los creyentes eran diferentes, porque ellos ya no practicaban en las orgías, en los cultos satánicos que ellos hacían a sus dioses y a diversidad de dioses. Ellos ya no practicaban tales cosas, ellos iban contra la corriente, contra la cultura, y esto produjo un escozor en el corazón de la gente, un ardor. Entonces algunos piensan que con eso en mente el Señor Jesucristo está refiriendo a que ellos son la sal que está produciendo ese ardor en la llaga de los incrédulos y del mundo entero. La sal, por otro lado, también produce sed. Los cristianos, entonces, según esta interpretación, estamos en el mundo para que se den cuenta que necesitan el agua de vida. Cuanto más sal consuma usted, más sed tendrá. Y la sal, por así decirlo, también contiene minerales que hacen que nuestro cuerpo pueda subsistir y se sienta bien. Entonces, los cristianos estamos en el mundo para que se den cuenta que necesitan el agua de vida que se encuentra en Cristo. Ahora, el énfasis en el texto, el énfasis que el texto nos proporciona es que si ustedes lo leen con detenimiento, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y más adelante él hace una pregunta, dice, y una aseveración, por así decirlo, pero si la sal se desvaneciere o pierde su sabor o su salinidad, ¿con qué será salada? Entonces, al observar eso, el énfasis del texto es la preservación, que era para lo que más se utilizaba la sal. En los barcos pesqueros, por ejemplo, no andaban neveras enormes para poder contener mayor cantidad de peces, usaban sal, y por medio de ese uso de la sal preservaban los
peces y así los alimentos, las carnes. Propiamente las carnes tienden a podrirse con facilidad, entonces la sal preserva la carne. Entonces esto lo usaban antes, no habían refrigeradoras o neveras como las que tenemos ahora en ese tiempo. Entonces el Señor está diciendo esto, que la sal a la cual Él se está refiriendo trata el sentido de observancia de la preservación que está haciendo la iglesia en este mundo, y aplicándolo a nosotros es que los cristianos debemos ser una influencia que preserve la putrefacción que el mundo está llevando a pasos agigantados. Nosotros, por así decirlo, hacemos un alto y procuramos que este mundo no se pudra más rápidamente. Nosotros somos esa diferencia que hace que este mundo no vaya a podrirse como podría haberse podrido. Ustedes leen el Génesis y se dan cuenta en el capítulo 5 y 6 cómo el Señor describe acerca de la maldad de los hombres, por lo cual vino el diluvio y todo ese castigo que el Señor envió. Entonces la sal, ahora la iglesia, como lo fue Israel en aquel tiempo, y si ustedes están leyendo Jueces se dan cuenta el círculo vicioso que Israel pasó una y otra vez, siempre volviendo a la mentira, al error, a prostituirse a los Baales, siempre ocurría esto. Ahora el Señor está presuponiendo en este texto que nosotros somos los que le vamos a dar preservación a esta tierra. La iglesia está aquí en este mundo, no para salir del mundo inmediatamente, irse a monasterios, estar en cuevas y resguardados en casa. No, la iglesia está en este mundo para salir al mundo e impedir, por así decirlo, que el mundo se pudra más rápidamente, porque el mundo se está pudriendo, hermano. Está entrando en un estado de putrefacción terrible, y lo vemos cada día. Usted enciende la televisión, las redes sociales, usted se da cuenta lo lejos que está llegando el ser humano. Y ese pecado llegará tarde o temprano, si no es que ya llegó ante el Señor. No es que el Señor no está viendo todo lo que el ser humano está haciendo, pero el colmo del pecado llegará un día, y Él ha establecido ese día. ¿Cuándo llegará ese momento en que el pecado y la maldad del ser humano será tal que el Señor enviará su juicio a las naciones? Entonces la iglesia tiene un propósito aquí en la tierra: ser esa influencia de preservación, retrasar el deterioro moral y espiritual de este mundo. Hermanos, este mundo está moralmente y espiritualmente deteriorado. Es increíble la manera en que el ser humano deliberadamente peca y peca y peca y no siente la mayor reprensión, no siente absolutamente nada. Han llegado a la cauterización de que no importa cuánto pecado hagan. Increíble, hermanos, lo que está sucediendo. Veía un estudio esta semana por el canal de YouTube de Byte, y hablaban con relación a los jóvenes de 22, entre 18 y 22 años, un estudio que reveló que muchos de ellos tratan de resguardarse en sus cuartos y estar ahí solo jugando, y no solo jugando, ahora con la accesibilidad que se les ha permitido, o viendo pornografía todo el día, y no les importa porque el placer y todo lo que quieren ocurre en la casa, sin necesidad de salir. No tienen intención de trabajar, no tienen un futuro, no se proyectan, no tienen nada, porque lo único que piensan es satisfacer sus necesidades físicas, y eso lo logran en su casa por medio de los dispositivos móviles. Es increíble hasta dónde ha llegado el ser humano. Usted cliquea en Google y en la plataforma o lo que sea, y usted tendrá acceso a una cantidad de basura de este mundo que lo único que hace es destruir. Entonces el ser humano nos está perdido totalmente, espiritualmente depravado, deteriorado y en proceso de pudrición. Esto solo nos recuerda, hermanos, que este mundo tiene fecha de caducidad. Cuando usted compra un producto y está echado a perder, ¿cómo se siente? Mal, ¿no? Va al tendero y le dice: ¿qué pasó aquí, hermano? Esto se pudrió ya. Pues el Señor está diciendo: esto se pudrió. Pero lo que impide, por así decirlo, el proceso acelerado de deterioro moral y de espiritual de esta humanidad es la iglesia.
Es lo que hace la diferencia. La iglesia se supone que hace la diferencia en este mundo. Hermanos, ustedes y yo estamos haciendo la diferencia en este mundo. La pregunta aquí es, ¿será eso cierto? ¿Será esta afirmación concreta y objetiva para nosotros? ¿La estamos viendo como tal? ¿Vemos nuestra vida cristiana como la ve el Señor Jesucristo o como Él la establece aquí en su estándar que Él nos proporciona para que podamos vivir esa vida donde nosotros seamos justos, donde nosotros seamos santos, donde nosotros seamos mansos, donde seamos misericordiosos y demás? ¿Estamos nosotros viviendo esta vida? Esa es la pregunta, porque si no estamos viviendo esta vida, solo somos unos religiosos más en esta tierra. Solo somos un religioso más, donde decimos, sí, yo soy creyente, yo soy cristiano. No, yo voy a la iglesia, yo estoy ahí tranquilo en la iglesia, me siento, voy periódicamente a la iglesia, no le hago mal a nadie. Pero ven las personas que tú eres diferente. Ve el mundo y observa esa salinidad en ti. ¿Lo observa el mundo? Somos la sal que impide que esta tierra, que toda la tierra, queridos hermanos, se degenere aún más rápido de lo que se está degenerando. Somos los que estamos impidiendo eso. Es como esa piedra pequeña que aunque parezca pequeña, pero detiene al vehículo, lo está deteniendo a que se vaya al precipicio. Así está haciendo la iglesia ahora. Parece tan pequeña. Hermanos, ayer veíamos el montón de gente allí en ese culto, pero eso no es nada con lo que se ve en un concierto de paganos. Eso no es nada lo que se va a ver en la Copa Mundial de este año. Son cientos de millones de personas gritando eufóricamente y haciendo relajo, gastando su dinero. Vaya, hermanos, increíble. Este mundo se está degenerando y se está alejando. A lo malo están llamando bueno, pero ahí está la iglesia haciendo la diferencia, yendo en contra, no haciendo, hermanos, lo que el mundo hace, no promoviendo el pecado que el mundo promueve, la promiscuidad, el deshonrar a los padres, el odio, el rencor, la vanagloria, la altivez, la arrogancia, producto del pecado y propio de este mundo. En la iglesia es al contrario, manso, humildad, sencillez, misericordia. Esa es la diferencia que estamos haciendo en este mundo. Ahora hay un problema que advierte Jesús. Ahora déjenme decirle esto, dice Jesús. ¿Qué pasaría si la sal pierde su sentido? ¿Qué sucede? Ese es el problema que advierte Jesús aquí. ¿Qué pasa si la sal se contamina? Gran parte de la sal que había en Palestina, hermanos, y en las regiones a las orillas del Mar Muerto, ustedes saben, el Mar Muerto es el cuerpo de agua más salado de la tierra, es el lugar más salado, y en esa zona hay mucha sal. Sin embargo, esa sal está contaminada con yeso y otros minerales que la hacen insípida, que no sirve, que no funciona. Que si usted la lleva a la casa, de hecho, cuando llevaban y detectaban en la casa que esa sal no servía, solo quedaba una cosa por hacer, y era tirarla. Ya vamos a ver eso. Y Jesús no se refiere a perder la salvación aquí. Él no está hablando de que los creyentes van a perder su salvación, pero Él sí está hablando de que los creyentes y advirtiendo de que los cristianos pueden perder su valor, pueden perder su eficacia en el reino de los cielos. Hermanos, cuando el pecado y lo mundano contamina nuestras vidas, es como cuando la sal se contamina con otros minerales. Esa sal ya no sirve, ya no va a tener su eficacia que debía tener o para lo cual fue creada. Hermanos, nosotros fuimos creados con un fin, y esto es glorificar a Dios. El pecado nos separó de eso, nos apartó de eso, pero vino Cristo y nos reconcilió con el Padre, y ahora volvimos a tener ese significado. Pero manteniéndonos en esto, hermanos, nosotros debemos procurar cada día vivir para la gloria de Dios, y que esa salinidad permanezca en nosotros, esa eficacia, ese valor de creyente. Si el mundo no está viendo a Cristo en nosotros y
y no está viendo la bondad de Dios en nosotros, es porque nosotros nos hemos dejado contaminar. Ustedes ven, hermanos, iglesias enormes, contaminadas, dejaron de ser sal. Tienen programas, actividades y un montón de cosas, pero no impactan a este mundo. Es más, se parecen al mundo, promueven el mundo, hacen cosas que no agradan al Señor. ¿Qué de malo tiene un bailecito? ¿Qué de malo tiene que traigamos a los jóvenes y bebamos cerveza? ¿Qué de malo tiene que tiremos a alguien al piso y bueno, y empecemos a hacer locuras aquí? ¿Qué de malo tiene declarar cosas? ¿O qué de malo tiene que yo le saque todo su dinero a ustedes? Y los que me lo dan son ustedes. Yo no se los estoy pidiendo. ¿Han visto? La iglesia está perdiendo su norte, su enfoque. La iglesia se está alejando. Unos al principio llamaban a la iglesia católica romana como la gran ramera. No, mis hermanos, todo lo que concluye en alejarse de Dios, en alejarse de su palabra, sea o como se llame, a religión que pertenezca, si se aleja de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, eso se convierte en ramerismo. Prostitución de la verdad de Dios. La iglesia está cayendo en eso, hermanos. Han perdido su salinidad, hermanos, y eso es lo que no queremos nosotros aquí. Somos pocos quizá, y algunos quieran decir, bueno, eso nunca va a crecer. Pues que no crezca, pero mientras tanto nos permanezcamos nosotros firmes en la fe que una vez creímos y profesamos, eso basta, hermanos. Pero yo sé, hermanos, que cuanto más glorifiquemos a Dios, más personas el Señor traerá, porque eso hacía Él en la iglesia primitiva, y se convertían por montones, hermanos, y la iglesia no rebajaba el estándar. La iglesia no decía, vaya, está bien, vayan al solsticio, vayan a la fiesta de invierno, tranquilos, coman, beban, prostituyanse, hagan lo que quieran, pero no olviden que el domingo tenemos culto. Bueno, está bien, vayan toda la semana, hagan lo que quieran, vivan como impíos, pequen como les dé la gana, acuéstense con quien quieran, y el domingo vienen al culto, se dan 3 palmadas en el pecho y ya. En eso está cayendo la iglesia, hermanos. Y basta ya, hermanos, de tanto pecar deliberadamente, creyendo que Dios se hará de la vista gorda, que estará ahí tranquilo. No pasa nada, hijo, está bien, tú eres carne. Recibiremos consecuencias, hermanos. Nuestra necedad nos va a llevar al infierno. Jesús no está jugando, hermanos. Jesús no mira a sus discípulos, bueno, está bien, ustedes quieren ser sal y luz, ¿qué les parece? Pero miren, esto es lo que va a pasar con ustedes. Uy, no, Señor, entonces con estas cosas mejor de lejitos. Cero compromiso. No, Señor, está bien, yo quiero ir a la iglesia, pero eso de estar congregándose todos los días, de estar yendo a las salidas que hace la iglesia, no, yo no tengo tiempo para esas cosas. Jesús no está preguntando a eso, hermanos. Él les dice, ustedes son la sal de la tierra. Él no les pregunta si quieren o no quieren. Ustedes son los que harán la diferencia, los que van a impedir el proceso de putrefacción, los que van a detener la degeneración de este mundo, los que estarán haciendo la diferencia e influenciando, no solo deteniendo, sino influenciando, haciendo presión. Que el mundo vea al Señor en nosotros. Y Jesús advierte aquí, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Qué pasa si la sal se desvanece? Y eso es lo que está pasando, hermanos. La iglesia se está desvaneciendo. Queremos rebajar el estándar del Dios a nuestra comodidad. Queremos rebajar el estándar que la Biblia nos prescribe a lo que nosotros queremos. Somos casi arrianos nosotros. El arrianismo era una corriente de pensamiento pecaminosa, condenada por la iglesia. Es que cuando habla de juicio no me gusta la Biblia, a mí solo me gusta de amor, de paz y tranquilidad y pasar por los prados, y todo bonito. Hermanos, el cristianismo es hermoso, pero también hay una vida santa que vivir.
Una vida santa que debe diferenciarse de la contaminación de este mundo. Jesús advierte que los cristianos pueden perder su valor. Hermano, no pierdas tu valor. Démonos el valor que los creyentes deben tener en donde quiera que estemos, hermanos. Y allá están hablando una de cosas deshonrosas o vituperando y hablando mal de mujeres o de aquí, de allá, contando chistes que lo único que orientan es al sexo, a todo tipo de cosas promiscuas. Hermanos, aléjate de eso. No promuevas esa basura, porque la palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y estos no solo hacen las cosas, sino ellos se deleitan con los que lo hacen. Hermano, cuidado con lo que miras en la tele. Hermano, en tus redes sociales, tú dices, nadie me está viendo, el ojo de Dios está allí. El odio que anida tu corazón. Jesús advierte que no debemos perder nuestro valor. Hermanos, nosotros tenemos un valor que no es propio de nosotros. Es un valor que Cristo nos ha dado a nosotros. Valemos su sangre. Hermanos, no pisotees la sangre que Cristo derramó por ti en la cruz del Calvario, porque cada vez que nosotros pecamos, lo que le decimos a Él es que no nos importa lo que Él hizo, que no nos interesa y que ni siquiera nos importaría si viniera otra vez y moriría en nuestra cara. Jesús dice, ¿qué pasa si ustedes pierden su valor? No deben perderlo, pero ¿qué pasa si eso ocurre? No sirven para nada, dijo el Señor. Y en verdad, hermano, esto duele, como la sal cuando cae en la llaga. Dice Él, ¿con qué será salada? Esa es la pregunta que hace. ¿Cómo volverá a recobrar su composición original, su valor? ¿Cómo volverá, cómo se podría volver a limpiar la sal? ¿Cómo se podrá volver el sentido, el significado, el valor de utilidad que debe tener la sal si ya está contaminada? No sirve, dice el Señor. No sirve más para nada. Y yo no creo, hermanos, que el Señor quiera que nosotros vivamos como queramos. Sus discípulos, al escuchar esto, se imaginaron, sí, la sal es importante, es valiosa. Nosotros somos valiosos entonces, dijeron ellos. Pensaron, recapacitaron, observaron, somos sal, somos importantes, somos valiosos, somos necesarios en la tierra para todo, para darle sabor, para darle valor, para darle sentido a esta tierra. Nosotros somos eso, hermanos, usted es eso, usted es esa diferencia, ese sabor, ese valor que este mundo tiene. Somos nosotros, hermanos, lo que le damos el sentido a este mundo que no tiene sentido. Cada cual va por donde quiere, cada quien toma las decisiones que quiere. Hay un antinomianismo increíble ahora. Esto es que la gente no quiere leyes. Vivamos como querramos, hermanos, que dé igual. Como hacían los antiguos hermanos en Corinto, hermanos en Cristo. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Qué filosofía más hueca. Y qué alejada de la verdad del Señor. Hagamos, en otras palabras, eso es lo que estaban diciendo. ¿Qué más da? Hagamos lo que nos venga en gana y de todas maneras, mañana nos reconciliamos. Mañana nosotros vamos a la iglesia y nos reconciliamos con el Señor. Hermano, tranquilo, ¿qué de malo tiene que tú tengas otra mujer aparte de la que tienes? ¿O qué de malo tiene, hermana, que usted tenga otro marido aparte del que tiene? No hay nada de malo. No, si es que no hay nada de malo que te acuestes con tu novio. Eso es lo que el mundo grita. Pero Jesús dice, no, esto te va a llevar al infierno, te va a destruir, te va a destrozar, va a acabar con tu vida, no lo hagas. Perderás tu valor, tu sentido, tu utilidad, tu importancia.
El Señor nunca nos hace ver estas cosas porque Él quiera simplemente tenernos subyugados, obligados y encerrados en una cárcel. Él lo dice porque sabe que trae consecuencias, porque sabe que duele, porque sabe que trae dolor y que mañana llorarás aunque ahora estés riéndote. Por eso el Señor dice, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? Hermanos, no rebajemos el estándar bíblico que el Señor nos ha prescrito en su palabra. No hagas ver como si el cristianismo es como una secta más o como una religión más del mundo. Esto es distinto. El Señor demanda fidelidad de nosotros. El Señor demanda fidelidad de nosotros, hermanos. Y eso es lo que tenemos que pensar. Todos los que estamos aquí reunidos en este lugar, creyentes o incrédulos, nosotros los creyentes tenemos que tener en cuenta el valor que Dios nos da. Hermano, vales la sangre de Cristo. ¿Por qué te prostituyes? ¿Por qué te vendes al mundo para encajar, hermano? ¿Por qué? Es que si yo no hago como ellos me van a ver el feo, hermano. ¿Qué importa? El Señor dijo, si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Y es una afirmación real. Si tú no te das el valor, hermano, del que Dios te ha dado a ti, nada lo hará. Increíble, hermano. Usted ve jovencitas en las calles a temprana edad, con unos vestidos, hermanos, que Dios mío, uno dice y piensa, Señor, ¿hasta dónde llegará esta humanidad? Y con arrogancia dicen, mi cuerpo, mi decisión. Se van con cualquiera, se meten con quien quieran, hacen lo que quieran. Ahora hasta el mundo les proporciona las posibilidades y facilidades para que no tengan un hijo, y si lo llegan a tener, pues ahí están las clínicas para abortar esos niños indeseados, porque tu cuerpo es tu decisión y no tienes que dejar que nada te estropee los sueños. Y la iglesia grita que eso es pecado, la iglesia grita que eso no es lo que Dios quiere, la iglesia promueve la vida, la iglesia promueve el valor moral que debemos tener, la integridad física, el valor que una mujer tiene, lo precioso que es el matrimonio, lo valioso que es llegar virgen al matrimonio, lo importante que es para Dios, hermanos. Pero el mundo todo lo desenfrena y ahora en las mismas iglesias pasa esto. Cuenta John MacArthur que llegó a su oficina una pareja que se iban a casar. Y digo, bueno, está bien, ¿qué de malo tiene eso? Y llega la pareja, la mujer era divorciada y parecía que no era creyente, porque ella no le daba ningún sentido a la vida cristiana. Pareciera que, no, yo solo quiero llegar a la iglesia y quiero que usted nos case. John MacArthur dice que se dirigió al señor, al hombre que pretendía casarse con la mujer. ¿Y tú qué dices? No, pues nosotros llevamos ya un tiempo acostándonos, pero no hay nada de malo, nos vamos a casar. No hay nada de malo, ¿en serio? Y dice MacArthur que él les dijo todo lo que tenía que decirles. Que estaban en contra de la palabra de Dios, que estaban ofendiendo a Dios y que lo que estaban haciendo les iba a traer consecuencias y que al final todo iba a salir en desastre. Salieron enojados de su oficina, tiraron la puerta porque ellos no quieren la verdad de Dios. Y cuenta MacArthur que su corazón duele, hermanos, el corazón de un pastor duele cuando eso ocurre. Pero él dice, yo no podía decirles otra cosa. Ellos estaban en contra de la palabra de Dios, eran cristianos y tenían la posibilidad de casarse. El problema era lo que estaban haciendo. Y no les daban, no, es que esto está bien. O sea, que ellos para colmo afirmaban que lo que estaba haciendo no tenía nada de malo. Ese es el problema, hermanos, cuando vemos que el pecado no tiene nada de malo. El pecado crucificó a Cristo y te va a llevar al infierno, hermano. Escúchame, el infierno no es una mentira, no es un juego. Si tú sigues pecando deliberadamente y no te arrepientes de tu pecado, ese será el destino final de tu vida. Y no solo perderás el valor de importancia aquí, sino que tu conversión es dudosa, hermano. Si tú dices que eres cristiano y no obedeces la palabra de Dios.
Si yo digo ser pastor y vivo como me da la gana, hermanos, mayor condenación, sabiendo la verdad. Cuentan de un pastor, hermanos. La iglesia se iba a remodelar y derribaron toda la plataforma. Y abajo había como un conducto que llevaba un cuarto secreto. Y era un tiempo antiguo, por supuesto, pero se iba a remodelar la iglesia, iban a hacerla un poco más moderna. Y encontraron en el fondo un montón de revistas pornográficas. Y cada vez que ese pastor se paraba ahí, estaba encima del pecado que tenía debajo. Al terminar el servicio, rumbo al pecado, rumbo al pecado. Y toda la vida pasó así. Pueda que la iglesia no lo haya descubierto antes, pero al final, ¿qué cree que pasará con él? Será echado al infierno. Porque mayor condenación reciben aquellos que sabiendo se obstinan y hacen lo contrario. Jesús dice, ¿con qué será salada? ¿Qué pasa si la sal pierde su valor? Hermanos, démonos ese valor que Dios nos ha dado en este mundo. Démonos el valor que Dios nos da. No rebajemos el cristianismo para encajar, no rebajemos el evangelio para encajar, hermanos, no lo hagas, por favor, no te metas en eso, no negocies la verdad. No se puede, hermanos. Dios no puede ser burlado. No sirve para nada la sal. Si se contamina con otro mineral, no sirve. Y cuando el Señor refiere esto, es algo que ellos hacían en su contexto. Cuando se detectaba un tipo de sal contaminada en una casa, la echaban, pero no en el basurero. Esto no sirve, lo echamos. Todo lo que no sirve lo echamos al basurero, ¿se da cuenta? Pero no lo echaban en el basurero, sino que le echaban en el camino donde toda la gente pasaba. Ahí tiraban esa sal y la esparcían. Y a medida que la gente pasaba por ese pasillo, por ese camino, por esa vereda, lo que sea, calle, sendero, a medida que pisaban la sal, se iba desvaneciendo, se iba deshaciendo. Y él dice aquí, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada. Hollada es pisoteada por los hombres. ¿Por qué el mundo no ve en la iglesia el valor que la iglesia debe tener? Porque la iglesia se parece al mundo. Y hermanos, no estoy hablando del pantalón, de los aretes y de todo eso, porque es lo único que condenan. Hablo de la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, la promiscuidad, del odio, del rencor, de vituperación, de hablar mal de otros, de mentir, de ver cosas que no deben. A eso se refiere la palabra de Dios. Por supuesto, hermanos, alguien que tenga un corazón regenerado, sea que se ponga aritos o pantalón, siempre pensará si glorifica a Dios con lo que está haciendo. Pero sé que hay muchos creyentes que hablan de santidad sin siquiera saber qué es. Que solo señalan y dicen, sí, no, es que si una mujer usa pantalón es pecado. No, que si una mujer se pone aritos es pecado. No, pero su fornicación y su adulterio no es pecado. Eso está bien. El odiar a otros hermanos, eso está bien. El sembrar discordia y división, eso está bien, porque no se ve. Hermanos, un cristiano que se deja contaminar por el mundo, en primer lugar, su conversión está en tela de juicio, es dudosa. Yo no sé si llamarte hermano o impío. Su vida se vuelve inútil para los propósitos del reino de los cielos. Nuestra vida, hermanos, se puede volver inútil. Pueda que no perdamos nuestra salvación, hermanos. Pero de entrada yo pienso, si no estamos dándole el valor al evangelio que debemos darle y dándonos el valor como cristianos que debemos darnos, y nos estamos mezclando con el mundo. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos. ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Quién era él?
El hombre más sabio que jamás vivió. Pero ¿qué hizo? Lo que no debía. Dios le dijo, no tendrás muchas mujeres, te apartarán de mí. No te amontonarás oro ni tendrás muchos caballos. ¿Y qué hizo él? Lo contrario. 1000 mujeres. Y muchas de ellas de otras naciones que hicieron declinar su corazón y les construyó templos, les construyó lugares, altares para adorar a sus dioses y al final de cuentas él también terminó cayendo en lo mismo. El hombre más sabio de la tierra. Veamos Sansón, que estamos leyendo ese pasaje, por cierto. Sansón fue un hombre nazareo. Dios lo apartó para eso. Pero ¿qué pasó? Vio a una filistea, se enamoró. Luego se la quitan, ustedes saben la historia. Y se enamora de otra filistea llamada Dalila, la cual lo sedujo, lo engañó por su deseo pecaminoso y pensar en su corazón, desobedeció a Dios y terminó muriendo con los impíos. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Porque cuando nosotros dejamos que nuestra vida cristiana se contamine con el mundo, nuestra vida pierde sentido como cristianos. No hay diferencia en una reunión de pecadores. ¿Saben? Jesús se reunía con pecadores y hay gente que dice, ya ven, Jesús se reunía con los pecadores, pero él no hacía lo que ellos hacían. Él hacía la diferencia, los llamaba al arrepentimiento, les decía sus verdades. El Señor era muy claro en esto, hermanos. La pregunta es aquí, hermanos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Vamos a dejar que el mundo nos gobierne? ¿Vamos a dejar que TikTok nos gobierne y moldee nuestra conducta? ¿Vamos a dejar que Facebook y todas las redes sociales hagan que nosotros vivamos como ellos quieren y deseemos las cosas que ellos nos promueven? ¿O vamos a comenzar a ver la palabra de Dios y a traer luz a nuestras vidas? ¿Qué es lo que sigue para la próxima semana? ¿Qué vamos a hacer? Esto es un llamado a todos nosotros. Amigo, ¿qué vas a hacer tú si no has ni siquiera comenzado? Debes arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y dejes de poner esa excusa de decir, miren, yo por eso no soy cristiano, porque miren los cristianos. Esa es una excusa que ya no queda. Porque aquí Jesús dice que el que es creyente se aleja de todo eso. Y si usted ha visto a alguien que hace lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, no es cristiano. No es sal, está contaminado y no creo que sea creyente. Y si lo es, necesita arrepentirse. Necesita venir al Señor, buscar la senda antigua, venir y apartarse del pecado. Hermanos, comencemos a caminar rectamente buscando al Señor con devoción, con amor, con pasión y dedicación y decisión. Comencemos, amigo, comienza hoy. Comienza y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero tarde o temprano tu pecado te alcanzará y te destruirá y todo saldrá a la luz, porque nada hay oculto en este mundo que no salga a la luz. Todo sale a la luz, por más oculto que lo hagamos. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él te llama y te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No puedes vivir sin mí, dice el Señor. Me necesitas. El cielo no se gana por fortuna, se obtiene porque Dios lo da a quien Él quiere. Ven a Cristo y arrepiéntete de tu pecado. Vamos a orar. Y si mientras oramos alguien se da cuenta de que está sin Dios y que lo necesita hoy, venga y arrepiéntase y oraremos por usted. Mientras oramos, usted quiere pasar al frente, puede hacerlo. Pero venga a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Señor, esta mañana tu palabra ha sido tan confrontativa, Señor. Señor, y nuestro corazón tiembla ante ella, Padre.
Señor, nuestro corazón se desmorona ante tu presencia santa. Perdónanos, Señor, por tomar tu nombre en vano, por pisotear tu bendita y preciosa sangre que fue derramada por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, por favor. Y ayúdanos a valorar el evangelio, el cristianismo, la vida que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. No queremos seguir viviendo iguales. Padre, perdónanos, transfórmanos, nos arrepentimos de nuestro pecado. Nos volvemos a ti, Señor. Sálvanos. Transfórmanos, Señor, y haznos nacer de nuevo por tu buena voluntad, por tu misericordia, oh Dios. Haz que nuestros corazones se compunjan delante de ti, se vuelvan, Dios, se duelan por el pecado, que vivan para tu gloria. Concede a tu iglesia, oh Señor, esa convicción de pecado a los incrédulos, Señor. Abre sus ojos y tráelos a la luz de tu verdad, Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Sé con nosotros en esta mañana, oh Dios, sé con nosotros, háblanos, transfórmanos y haznos ser como Cristo nuestro Señor. Oh Padre, hazlo por favor, porque lo necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Para vivir esta vida que tú describes, te necesitamos. Ayúdanos. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.